Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jonathan Ávila. Soy ministro de música aquí en la Iglesia Bautista Benecer, en el centro de Dallas, Texas. Y para mí es un gran honor poder compartir la palabra de Dios en estos minutos que se nos han dado. En esta oportunidad quiero compartir un tema a la cual yo he titulado Vivir para Cristo. Y si podemos ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 20 en adelante, dice lo siguiente: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir aún es mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra y aprender de ella. Te pido que lo que compartamos en los próximos minutos sea de desafío y un reto, Señor, para llevarnos a ser esos hombres y esas mujeres que tú quieres que nosotros seamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien dijo: creo en el cristianismo como creo que el sol se levantó. No porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. En las tempranas horas de un 3 de febrero de 1943, el barco militar de los Estados Unidos, Dorchester, navegaba por una región, por las aguas de Groenlandia, específicamente en un lado donde era conocido como el callejón de los torpedos. Alrededor de las 12:55 de la mañana, este barco fue atacado por un torpedo y comenzó a hundirse. Dentro de la confusión, mientras que todos los soldados trataban de ir a salvar sus vidas, ir a los barcos salvavidas, a ponerse chalecos salvavidas, algunos aún hasta trataban de saltar por la borda para no quedarse en ese barco que se estaba hundiendo. 4 capellanes estaban trabajando arduamente para ayudar a esta tripulación ir a esos barcos que los iban a rescatar. Estos 4 capellanes eran de diferentes fes, diferentes credos. Uno era un rabí, el otro capellán era un capellán católico y los últimos 2 eran 2 capellanes evangélicos. Dentro de todo este tumulto, dentro de toda esta emergencia, los capellanes estaban sirviendo, ayudando a estos soldados a llegar a salvo a los botes de emergencia. Y cuando ya no hubo más chalecos salvavidas para los soldados, estos mismos capellanes se quitaron sus propios chalecos y se los dieron a los soldados. Los soldados desde los botes de emergencia comenzaron a ver cómo el barco militar ya se hundía y dentro de ese barco estaban los 4 capellanes, abrazados, orando. Un tiempo después, entrevistaron a un soldado y este soldado habló acerca de los 4 capellanes y dijo lo siguiente: estos capellanes siempre estaban juntos, vivían su fe juntos. Los 4 capellanes murieron mientras vivían, sirviendo a su país, a sus compañeros y a Dios. Tristemente, hoy en día, la vida cristiana de muchos está muy lejos de ser como la de estos capellanes. Para estos capellanes, su fe era una oportunidad de servicio a Dios y a los demás. Sin embargo, hoy en día, para algunos, la fe es solamente algo que sus padres le heredaron.
Para algunos su fe es solamente algo que hacen, practican porque su esposa o esposa lo hacen. Para otros su fe es algo que practican simplemente por tradición o por costumbre. Filipenses, capítulo 1 del 20 en adelante, Pablo nos da la clave en cómo se debe de vivir la fe cristiana. El apóstol Pablo estaba preso y le escribe a la iglesia en Filipo una carta de agradecimiento porque ellos se acordaron de él, le mandaron una ofrenda y de paso él quería a través de estas letras darles ánimo para que siguieran fielmente predicando el evangelio. Y estos versículos Pablo les muestra cómo alguien que vive para Cristo debe de hacerlo. Pablo en estos pasajes demuestra lo que significa vivir para Cristo. Vivir para Cristo. De acuerdo a lo que Pablo dice en estos versos que leímos, qué pregunta más interesante. ¿Qué es vivir para Cristo? ¿Qué significa vivir para Cristo? Bueno, en esta porción podemos observar 3 respuestas a la pregunta ¿qué es vivir para Cristo? Vivir para Cristo es actuar con valor. Vivir para Cristo es actuar con confianza. El versículo 20, Pablo le escribe a los filipenses: tengo la plena seguridad y esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o sea que muera. ¿Qué es valor? Valor es un concepto que puede referirse como una cualidad interesante, una virtud personal. El valor puede definirse como coraje, valentía y en algunos casos como descaro de una persona. Qué interesante. Cuando vemos estas palabras de Pablo, nos revela que la palabra valor tiene una condición o una connotación visible. Esta cualidad, valor, se demuestra, se expresa con las acciones. Las acciones, cuando usted es una persona de valor, significa que las acciones suyas y el valor van de la mano. El valor no se interioriza, sino que se deja ver a los demás. No puedo decir en esta oportunidad que yo soy un hombre de valor o que soy una mujer de valor si mis hechos y mis acciones dicen lo contrario. Pablo declara que él seguirá actuando con valor por Cristo. El valor necesita tener un propósito. El valor, Pablo nos muestra que el valor tiene que tener un enfoque, y para Pablo el valor era Cristo. En el verso 12 Pablo dice y escribe que todo lo que ha pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Propósito, valor y propósito. Todo lo que Pablo llegó a lograr fue porque él tenía propósito, servir a Cristo. Cuando hablamos de valor o actos de valor, no hablamos de dar golpes al aire. ¿Le suena familiar esa frase? ¿Quién la dijo? Pablo. Sino que cuando hablamos de valor, hablamos de tener propósito, de tener enfoque, de tener una meta. Y para Pablo, la meta y propósito era dar a conocer a Cristo. Cuando usted actúa con valor, usted tiene la seguridad de que no va a ser avergonzado. El valor no está libre de sufrimiento. ¿Qué significa eso? Donde muchos miran el sufrimiento como algo vergonzoso, Pablo miraba el sufrimiento como de otra manera. Pablo miraba el sufrimiento por Cristo como motivación y ánimo para otros. Él dice, y dado que estoy preso, la mayoría de creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Para Pablo el sufrimiento era algo de motivación para los demás. Para el que actúa con valor, el sufrimiento no es causa de vergüenza. Este mismo versículo que acabamos de leer, la versión Palabra de Dios para Todos dice, es interesante porque él dice, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Para Pablo el ser avergonzado tiene mucho que ver con fallarle a Cristo más que quedar en vergüenza delante de las personas. El deseo ardiente de no fallarle a Cristo le daba fuerza a Pablo para salir soportando prueba tras prueba que él
que viniera, que se le enfrentara. Pablo es un ejemplo de una vida que actúa con valor. La iglesia en Filipo, esa misma iglesia a la cual él le escribe, fue fundada por el valor de algunos hombres. El valor de Silas, el valor de Timoteo, el valor de Lucas y del mismo Pablo. Si vemos en Hechos, ahí relata de una de los líderes de esa iglesia, que era una mujer, Lidia. Y Pablo le da importancia a la conversión de Lidia, una mujer que era vista en esos tiempos como un ciudadano de segundo nivel. ¿Quién va a resaltar la vida de alguien así? Solo un hombre de valor. Necesitamos valor. Hay una historia verídica que sucedió en la Universidad de Carolina del Sur. Había un profesor de filosofía que era ateo, profundamente comprometido con esa causa. Y su principal meta cada semestre era probar que Dios no podía existir. Y sus estudiantes siempre tuvieron miedo. Al principio de cada semestre, durante 20 años, siempre comenzaba su clase de esta forma: mi meta es que para el final del semestre ninguno de ustedes crean que Dios existe. Y al final de cada semestre la pregunta de este profesor era: ¿quién de ustedes en este salón todavía cree que Dios existe? Y muchos estudiantes, por miedo a perder el curso, a reprobar el curso, se quedaban callados y no levantaban su mano, a pesar de que tal vez algunos de ellos sí todavía creían en Dios. Un estudiante finalmente tuvo que tomar esa clase y había escuchado lo que sucedía en este salón. No pudo evitarlo porque sin esa clase él no podía graduarse y sacar su carrera. Así que él la tomó. Y así como la historia lo relata, al principio del semestre el profesor dijo: al final de esta clase ustedes van a tener la seguridad de que Dios no existe. Pasó el semestre y este joven todos los días oraba a Dios, le pedía a Dios fortaleza, valor para poder seguir creyendo en Él, para que cuando llegara el final del semestre él pudiera tener la valentía de decir que todavía creía en Él. Llegó el semestre, al final del semestre, y el profesor hizo la pregunta una vez más: ¿cuántos de ustedes todavía, después de tomar esta clase, creen en Dios? Y nadie levantó la mano. Solamente ese estudiante la levanta, a lo que el profesor se le queda viendo y la respuesta de él es: tonto, ¿todavía crees en Dios? Si alguien que todavía cree en Dios, si Dios existiera, Él lo probaría evitando que este pedazo de gis, y tomó un pedazo de gis en su mano. Él dijo: si Dios existiera, impediría que este pedazo de gis se rompa al golpear el piso. Acto seguido arrojó el gis, pero al momento que lo hizo, el gis se le resbaló de sus dedos y fue resbalado por su manga, por los pliegues de su cuerpo, de su ropa, hasta llegar al zapato, y salió al piso el gis sin quebrarse. El profesor quedó con la boca abierta, observando el gis en el suelo. Después se levantó el joven, su mirada al joven y a la clase, y no sabía qué hacer porque el gis no se había roto. Y salió el profesor corriendo del salón, avergonzado. El joven entonces se paró al frente de su clase y por los próximos minutos él comenzó a hablar de su fe en Jesucristo por la siguiente media hora, 40 minutos que quedaba de clase. Los 300 estudiantes que habían en ese salón estuvieron escuchando el mensaje de salvación y el poder de Jesucristo. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde se requiere valor para vivir nuestra fe. Vivimos en tiempos donde nadie nos molesta, siempre y cuando como cristianos mantengamos silencio y nos portemos bien. Pero en el momento que nos levantamos, comenzamos a molestar a la sociedad, al status quo. Y en ese momento es cuando comenzamos a sentir resistencia.
Son en esos momentos en los que estamos viviendo hoy, donde nos están bombardeando con ideologías, están queriendo indoctrinar a nuestros hijos. Necesitamos hoy en día padres de familia, madres de familia que se levanten con valor y que se planten sobre su fe y digan: no, en esta casa no, a mis hijos no. Se necesita valor para eso. Los tiempos que vivimos hoy son tiempos de valor. No podemos decir que vivo para Cristo si mis acciones son no son un reflejo de valor. No puedes decir en esta mañana o en esta oportunidad que estés viendo este mensaje que tú vives para Cristo cuando tal vez tus acciones son de cobardía y de apatía. Debemos recordar que el sufrimiento por Cristo no equivale a vergüenza, sino que equivale a ánimo. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo en Romanos? No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pablo era un hombre de valor. Pablo era un hombre que, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, él tenía muy claro su identidad y su pasión por Cristo. Así que vivir para Cristo significa vivir con valor, actuar con valor. Segundo, vivir para Cristo es dar honor a Cristo. Pablo dice en el versículo 20 de Filipenses que acabamos de leer: y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o sea que muera. Sea que siga viviendo, sea que siga en preso, sea que siga en libertad, mi vida tiene la confianza de que va a seguir dando honor. Eso dice Pablo. ¿Qué es honor? La palabra honor se describe como un hecho de hacer grande a una persona. Cuando usted da honor a alguien, significa que usted está engrandeciendo a esa persona. Está magnificando las cualidades de esa persona. Está aportando a la buena reputación de esa persona. O pongámoslos en términos que tal vez vamos a entender dentro de nuestro contexto religioso o cristiano. Honor significa glorificar a Dios. Esta palabra la relacionamos cuando cantamos, cuando leemos la Biblia. Pero Pablo, no se trataba de que Pablo glorificara a Cristo, sino que Cristo fuera glorificado en Pablo. Cuando la gente mirara a la vida de Pablo, dieran gloria a Cristo. Pablo vivía una vida que no importa si estuviera en libertad o estuviera en la cárcel, Cristo siempre iba a ser honrado. Jesús mismo nos enseñó cómo se le da honor a Dios. En Mateo 5:16, Él le dice a sus discípulos: preocúpense, enfóquense en que sus buenas obras, que los demás vean sus buenas obras y así puedan alabar a Dios. Dios se glorificaba a través de Pablo, a través de su vida. En cualquier oportunidad que Pablo tenía, él siempre daba honor a Cristo. Y de eso se trata. Cuenta la historia que el rey Juan III Sobieski, rey de Polonia en el siglo XVII, tuvo la valentía de enfrentar a sus enemigos porque estaban intentando invadir Europa Central. Y su rescate de Viena es considerada como uno de los triunfos más importantes en la historia europea. Al anunciar su victoria, el rey parafraseó la frase de César, diciendo: yo vine, yo vi, pero Dios conquistó. Qué interesante esa frase, qué interesante esa historia. Porque en muchas ocasiones somos muy propensos a tomar nuestra propia honra, a querer nuestra propia reconocimiento, nuestro propio éxito. Este relato de Filipenses y esta ilustración que acabamos de escuchar nos enseña y nos recuerda que nuestra fe es el inicio de dar honor a Cristo. Nos enseña que mi comportamiento es como doy honor a Cristo. No son solamente de palabras. En mi contexto de la música, muchas veces hemos minimizado el dar honor a Cristo solamente por cantar un himno, por cantar una canción, por leer un versículo. Eso tiene que ver mucho.
Pero lo que estamos viendo aquí, lo que Pablo nos enseña es que dar honor a Cristo tiene que ver con mis acciones, con mi comportamiento. Más adelante en Filipenses, ahí mismo en el versículo 28, Pablo les anima, les exhorta a los filipenses, vivan como ciudadanos del cielo. O sea, hay un estándar. ¿Quieres honrar a Cristo? ¿Quieres vivir para Cristo? Da honor a Cristo. En otras palabras, ¿quieres vivir para Cristo? Que tu comportamiento sea digno de dar honor. En muchas ocasiones lo que pasa es totalmente lo contrario. Pero necesitamos esforzarnos a vivir una vida digna de dar honor a Cristo. Tercero, vivir para Cristo es hacer una labor fructífera. ¿Qué es labor fructífera? Pablo mostró fruto ejerciendo el ministerio que le había sido encomendado. Su vida servía para seguir ayudando a la obra, al evangelio. El fruto de su trabajo era la salvación de muchos y la consolidación de iglesias. Fue a través de Pablo que se fundaron iglesias a lo largo de Asia Menor, a lo largo de Europa. El legado de Pablo es reconocido aún por el apóstol Pedro. En 2 de Pedro 3, versículo 14 al 17, él dice: queridos hermanos, mientras esperaban estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Fue reconocido. La labor de Pablo, su apostolado, su esfuerzo por llevar el evangelio se ve aún hoy en día. Hay un misionero muy conocido por el nombre de Adoniram Hudson. Y cuenta una historia, un relato que él en cierta ocasión recibió una invitación para ser pastor asociado en una de las iglesias más importantes de su ciudad, en la ciudad de Boston. Y todos en su familia estaban contentos, felices. Sin embargo, él dijo lo siguiente: mi trabajo no es aquí. Dios me está llamando más allá. El quedarme aquí, aunque sea sirviendo a Dios, es una obediencia parcial y no sería feliz. Aunque le costó mucho, él dejó su familia y se fue a la nación de Burma. ¡Qué ejemplo! Y hoy en día, esa nación goza de cristianos fervientes por el esfuerzo de este misionero. Debemos recordar que una vida fructífera tiene que ver con propósito. En inglés se dice meaning. ¿Cuál es tu propósito? No puedes vivir una vida fructífera en este momento si tú no tienes el propósito claro por el cual Dios te ha puesto en este mundo. Vivir para Cristo debe demostrar resultado, y eso es lo que menos tenemos muchos de nosotros. Profesamos una fe cristiana, un amor a Cristo, pero no llevamos fruto. Hoy en día somos pocos los que predicamos, los que compartimos nuestra fe, porque no tenemos valor para decir soy cristiano, para predicar en las calles, para predicar y compartir nuestra fe en nuestros negocios, en nuestras compañías, en nuestras escuelas, porque existe la amenaza de que se nos quite de ahí, de que se nos echen de nuestros trabajos, de nuestras escuelas. Hoy en día, más que nunca, necesitamos ser cristianos de valor. ¿Qué significa vivir para Cristo? Vivir para Cristo significa valor. Vivir para Cristo significa honor. Y vivir para Cristo significa fruto. Hemos visto lo que significa. Hasta este momento para usted el vivir para Cristo ha sido tal vez cumplir con su esposa, venir a la iglesia, orar, participar de las actividades para complacer a su esposa. Para usted el vivir para Cristo simplemente ha sido una herencia porque mi familia ha venido a través de los años. Tal vez es tradición. Pero hoy hemos visto que vivir para Cristo es algo más profundo y más que simplemente profesar una fe. Dios quiere en esta oportunidad que tomes la decisión de que seas el hombre y la mujer que Dios quiere que seas.
un hombre de valor, un hombre de honor y un hombre que da fruto en su vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que nos exhorta a subir a otro nivel, que nos reta, Señor, a subir nuestro estándar, que no se trata de cantar, que no se trata solamente de asistir a una reunión semanal, sino que se trata de tener valentía, de tener valor, de dar honor con nuestros comportamientos, nuestras acciones a ti y de traer fruto. Te pido, Señor, que de ahora en adelante, Señor, tengamos presentes estas tres cosas, estas tres cualidades para realmente decir que vivimos para ti. Es nuestra oración y nuestro ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.